punto de máxima pendiente, está a punto de lograrlo. Y ¡vamos, vamos, 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 vamos! Creo que lo va a lograr, creo que lo va a lograr. ¡Sí, sí, sí, sí! Hola amigos, bienvenidos a este enfrentamiento de fase de grupos tan interesante, donde vamos a poder ver duelos inéditos que no podríais ver en ninguna otra comparativa por la aparente desigualdad teórica entre los contrincantes. Hoy nos acompaña David Clavero. ¿Qué tal, David? Pues encantado de estar aquí contigo porque, bueno, viendo la primera fase de grupos, el Tarraco ha callado muchas bocas y hoy tengo ganas de ver a qué nos enfrentamos. Pues hoy se enfrentan Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos. Como la anterior fase, hoy se están jugando el pase a cuartos de final y será clave pasar como primero de grupo para evitar posibles sustos en cuartos de final. Tengo que alabar y reconocer el valor del sub que participa en el día de hoy porque debe dar mucho miedo competir contra los dos monstruos que tiene al lado. ¿Dará la sorpresa? Bueno, estáis deseando que presente a los participantes de hoy, lo sé. Vamos a ello. El Hyundai Tucson es un sub de asfalto puro. Tiene tracción total automática con Haldex central bloqueable, una altura libre de 169 milímetros y es el coche más bajo del mundial. La Ford Ranger Raptor es un TT puro cuyos ángulos de ataque ventral y salida suman 80 grados y medio. Tiene tracción total conectable con reductora, bloqueo central y trasero y una altura libre de 283 milímetros. El Mercedes Clase G es un todoterreno puro de lujo, cuyos ángulos de ataque ventral y salida suman 86,7 grados. Tiene tracción total permanente con reductora, bloqueo total de diferenciales y una altura de 241 milímetros al suelo. Ya están los coches dirigiéndose a la primera prueba de esta segunda fase de grupos. David, como hice con Sergio, me interesa muchísimo el pronóstico que puedas dar. ¿Qué crees que va a ocurrir entre este duelo tan desigual? Pues bueno, yo creo que hoy con el plantel que tenemos, con los tres primeros coches que tenemos para esta segunda fase de grupos, creo que el Hyundai Tucson lo tienen muy, pero que muy difícil, porque esto es como David contra Goliat, pero esto es David contra dos señores Goliat, dos colosos del 4x4, y yo a priori creo que muy difícil lo tiene el Hyundai Tucson, pero bueno, el Tarraco ya nos dio la sorpresa, ¿eh? Efectivamente. De verdad, a mí me parece muy loable que Hyundai, en este caso con el Tucson, se haya prestado a que participe el Tucson en este mundial, porque, oye, quizás haga un papel muy parecido al del Tarraco. Pero bueno, ya están los coches llegando, vamos a presentar el primer obstáculo, que es muy interesante. El camino roto es una prueba sencilla para un todoterreno, pero muy complicada para un sub de asfalto. El punto más crítico es el pedregal del principio, donde los coches pueden quedar atrapados y golpear abajo. Cuenta con una trampa de barro y un descenso complicado justo al final. Bueno, pues parece que ya están listos para empezar, ¿no? Están ya a punto de empezar. David y Elena parece que están en posición, así que vamos a intentar, vamos a conectar ya con el circuito. Elena, ¿cómo está el día en Ocaña hoy? Hola Juanma, como veis hoy en Ocaña tenemos un día magnífico, tenemos 18 grados, muy poquita humedad, un 30% y bueno, el ambiente es caluroso y seco, algo que David creo que puede afectar bastante al circuito. Afecta al circuito, pero lo afecta positivamente. Con tiempo seco es como mejor agarra este terreno. Como veis, hoy tenemos tres rivales muy diferentes entre sí. Tenemos un sub, tenemos una pick-up y tenemos un todoterreno puro. Yo creo, David, que hoy sí que nos podemos mojar un poquito en un pronóstico previo. Bueno, yo creo que hoy sí que nos podemos mojar. Hoy vamos a ver dos competiciones independientes. Por un lado vamos a ver hasta dónde llega el Tucson como vehículo de asfalto y por otro lado vamos a ver un duelo por todo lo alto entre los dos colosos que lo van a seguir. Bueno chicos, ya tenéis toda la información para hacer vuestras apuestas y vuestros pronósticos. Nosotros pasamos a la acción. Pues yo digo una cosa, en la primera fase de grupos David Artés se mojó, aquí ya por lo pronto no se ha mojado. A ver qué dice. Arrancamos con el camino roto. Diferencial central bloqueado, es lo único que me permite el Tucson y no tiene ni siquiera modo de conducción off-road. Es un coche muy bajito. Ya, aquí empezamos ya. Es que ahí ya ha tocado. Menos de 17 centímetros de altura libre al suelo. Y el otro problema es la tracción ahí arriba donde se meten los socavones. Siempre hay mucha diferencia y este camino roto, aquí en la cámara se ve que, bueno, que parece así muy sencillo, pero aquí esto ya en el sub se le complica la vida. Son pedrolos bien gordos.
Fíjate la rueda trasera izquierda. Neumático de asfalto, hay que tenerlo en cuenta. Uf, ahí ha vuelto a tocar. Uf, he rozado los brazos de suspensión, he rozado, no golpeado. Y está sufriendo muchísimo este coche. Fíjate que parece que se ha quedado ahí, está ya tocando para la ser un dirección. sitio aparentemente sencillo. Es raro, que se haya quedado en esa zona. No sé si estará tocando algo directamente, que tiene una rueda que no. Voy a ir un poquito hacia atrás. Ahí, va hacia atrás ya, ¿eh? Me está dando una alerta de temperatura de la transmisión elevada, deténgase. Hay un olor a quemado. Olor a quemado. Bueno, a ver si va a salir ardiendo aquí el Tucson. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros ahora mismo, cómo está pasando aquí, pero ¿veis el Tucson ahí? Voy a intentar seguir, porque ahora ya lo más fácil viene ahora. Voy a pasar este torcido por inercia. David Artes tiene ya cara de ver si me circunstancia, deja. ojo. Artes tiene peor cara que los pollos del día, ahora mismo. Fíjate. Lo va a meter en la poza de barro para enfriarlo. Y me voy a meter en el No, barro. lo va a meter- no, bueno, Que ya de queda momento, a ver, le No, está no, pero mira, costando, mira. pero El pitido que escucháis es que me está avisando de la temperatura de la transmisión. Pero fijaos qué fácil ha salido del barro. por tracción no está teniendo tampoco tantísimos problemas. Sí, la verdad que al final parece que el control de tracción funciona bien, que es la clave en este tipo de coches. No puedo parar el pitido. Es un poco molesto este pitido, que básicamente es un aviso que está dando el coche recomendando que pare. Sí, pero el coche continúa. al final. No puede parar porque si no quedaría eliminado. Y ahora se va a enfrentar a esa bajada tan espectacular donde normalmente la mayoría de los coches levantan la rueda trasera derecha. Aquí yo creo que ya... Sí, aquí, Y aquí vamos esta a es la ver si clave, da esta es la barriga clave. o no da en la barriga, porque este coche tiene muy atentos poquita todos. altura. Fíjate libre que al poca suelo. articulación. 7 centímetros son muy pocos. Ha rozado un poquito en la tierra. El control de El descenso lado funciona bien, izquierdo. por lo que parece. Ya no está sobrecalentado, parece que se ha apagado ya el dichoso Bueno, se pitido. para justo antes de entrar a la meta. David está resoplando, ¿eh? Y cruzamos la meta con muchas dificultades. Sí, ha tenido dificultades, tampoco tantas, realmente. Claro, Hay al final- coches que han sufrido más en este obstáculo. Sufrir ha sufrido más, el control de tracción yo creo que ha funcionado bien, pero al final la clave es que vosotros lo habéis visto. El coche sigue hacia adelante, pero la transmisión parece que sufre, con cambio de SG, un diferencial central Sí, activo. por experiencia en otras pruebas y con muchísimos coches, creemos, no sé qué te parece a ti, David, pero creemos que este problema va a persistir durante toda la prueba, Sí. porque a nada que se le fuerce un poquito más y los obstáculos van además en dificultad creciente, puede ser un problema grave para este Hyundai Tucson. También hay que tener en cuenta la temperatura exterior, ¿eh? Eso es muy importante para un coche y esta prueba. Sí, en la fase de grupos primera hay que recordar que estaba el ambiente mucho más húmedo, hacía Claro. más frío, la tierra estaba un poquito más compactada, en algunos puntos incluso demasiado resbaladiza. Pero bueno, a ver qué nos cuenta David ahora con la Raptor. Ojo que vamos ya con un peso pesado, ¿eh? La Ranger Raptor está listo muy alto. Este coche da mucho miedo. Vamos a ver. Yo a priori diría que esto va a ser un paseo, coser y cantar. Es que fíjate qué neumáticos, son como el Tucson ya, de grandes. Vamos allá con el camino roto, con el vehículo con las ruedas más grandes de mayor diámetro de todo el mundial. Voy en modo rocas, Ruedas de camión, prácticamente. Yo creo que a este reductora coche le quitamos 2 ruedas y sigue avanzando. Hombre, claro que sí, por supuesto. y bloqueo trasero. Nah, esto... Coser y Va a ser cantar. interesante por si pierde un poquito de tracción. Ojito, que el coche que tiene detrás, la Raptor, Yo creo que va a estar difícil hoy justamente en este duelo, ¿no? El de la Raptor, que es la fuerza pura y dura, el músculo americano, contra, digamos, la elegancia y la contundencia del Clase G, pero vaya, Clase G esta es un parte coche sofisticado. del camino roto. Y esto es lo que quería ver yo, aquí en la Raptor mancharse de barro, ¿no? Bueno, Para lo pues que está muy hecha. poquito barro. Una lástima que en esta primera prueba no podamos ver al Raptor llenándose bien de barro. El barro ha sido muy fácil también, aunque ha resbalado. Pero ya no queda mucho barro. Nah, pero esto es paseando Big Daisy 4x4. Esto es como, es como un vaquero que está yendo al rancho por Sí, a tranquilamente. David le tendremos que poner un sombrero de paja, ¿no? Así para darle un poco de espíritu. Sí, la a verdad es que a Raptor. David le ha faltado un poquito ahí, un atuendo un poquito más para la ocasión. Y ahora Vamos a viene, yo creo, fijarnos. el punto clave, la Y batalla. vamos con el último descenso. No creo que tenga problemas. La estribera, Ué. uy. Ojo, que la dobla. Uy. Bueno, esa estribera es dura, ¿eh? Aquí sí Por noto cierto. que la rueda trasera derecha se Se levanta. levanta muy ligeramente. Sí. Sin problema
de cotas, sin problema de tracción. Pero la sensación de control es total. No, lo acaba de decir Ranger. David Artese. Al final, la sensación de control que te brinda una Raptor por capacidad mecánica, Y cruzamos por la la electrónica meta. que lleva. esto- Pobrecito el Tucson, por cierto, mírale. Sí, fíjate lo Ahí. que ha sufrido el Tucson. Y Pero aún así, hay que poner en contexto estas pruebas y tenéis que ponerlo también desde casa en contexto. Estas pruebas son complejas para un sub, muy fáciles para estos grandísimos todoterreno. Pero eso no quiere decir que los participantes de la categoría sub sean malos coches, ni mucho menos. Aquí están los mejores y todos están por derecho propio. Eso tiene que quedar muy claro porque hay muchos que no serían capaces ni siquiera de acceder al circuito. sí, además hay que valorar en su justa medida la capacidad que tiene un sub de este tipo para, digamos, llegar con su tracción 4x4, con sus ayudas electrónicas, porque la mayoría de sub no son capaces ni siquiera de superar el camino roto, que al final, sufriendo, el Tucson lo ha conseguido. Turno del Mercedes Clase G. Este Aquí coche es viene- imponente, ¿eh? Aquí yo creo que viene uno de los favoritos del Mundial. Por favor, música clásica, porque este coche se la merece. Es una auténtica maravilla, es uno de los mejores todoterrenos del mundo, en mi opinión, pero... Es un coche que te permite hacer todo terreno, o sea, con tu música clásica, tu masaje en la espalda, la ventilación. Sí. Además, con ese look tan clásico, sin perder de vista y sin traicionar a sus orígenes, es una maravilla este vehículo. Y creo que nos va a brindar imágenes ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? Vamos con el camino roto con el Mercedes Clase G. Lleva activo el triple bloqueo de diferenciales, lo cual es una absoluta desproporción para este camino, es demasiado, pero Bueno, obviamente. las reglas del programa hacen que yo lleve todo puesto todo el tiempo, máximas capacidades de cada coche. Claro, aquí vamos ya con triple bloqueo diferencial, pero fíjate que aún así este coche va con neumático de asfalto, es decir, no es 100% de terreno, ni el de No. tacos, como por ejemplo lleva la Ranger Raptor. No, va sobrado este coche. Cero sensación Y- de patinamiento, cero sensación de pérdida de tracción. También es la versión G400D que tenemos el máximo par, que es un motor Esto es turbo fácil. diésel. Y bueno, o sea, es que ni se muta. Ni se inmuta, no pierde, por supuesto. Es que es como si no existiera ningún Vamos al tipo barro. de dificultad. A ver el barro. Bueno, sí coge un poquito de inercia. Yo creo que David no confía ahí en las capacidades del Clase G. Vaya a ser que se quedara, ¿no? De momento yo veo total igualdad con la Raptor. Sí, La Raptor también lo ha hecho muy en este bien. momento no sabría decirte si clase G o Ranger Raptor. No se ve una diferencia realmente palpable. Vamos a ver Sigue ahora. avanzando. La verdad es que es bonito. El Clase G le pega, estar en el campo. A pesar de que tiene ese look un poquito más lujoso. Bueno, un poquito no, mucho más lujoso que el de la Raptor, obviamente. Sí, yo diría que sí. Es un coche Pero le va notablemente bien, bonito. le va bien el campo a este coche. Se llama este diseño ya tan analógico, ¿no? Tan arcaico, podemos llegar a decir, ¿no? Sí. Tan cúbico. La actualización que acaba de tener la clase G al final ha conseguido mantener el diseño icónico de este coche. Y ahora llega otro punto clave para el clase G. Pero ha levantado, ¿eh? Ha levantado, bueno, yo creo que ha sido más o menos igual que Aquí con la también noto Raptor. un ligero descuelgue de la rueda trasera derecha, muy pequeño, Efectivamente. Mucha igualdad y la de momento. sensación de control, Por ahora yo aquí incluso sin tocar el freno, es decir, no veo una clara supremacía del clase G. ¿eh? Bueno, cuando las cosas se hacen perfectas por dos Cruzamos la bandos, meta. pues hay empate, claro. Nada, Hay que seguir, David. Por Hay que ahora, seguir. el Tucson está claramente por debajo de estos dos rivales 4x4, aunque lo ha conseguido. Como para no. Pero bueno, Hombre, ha claro. llegado, sufriendo, pero ha llegado. Sí. Bueno, mientras vemos... Bueno, hay que ver las repeticiones, Sí, vamos a mientras verlas. nos las preparan. ¿Estás sorprendido? ¿Esperabas un poquito más de diferencia entre la Ranger Raptor y el Pues sí, Clase la verdad G? es que sí. Esperaba a la Ranger Raptor, sobre todo, digamos, más torpe, pero no torpe, sino por la electrónica, por su forma del planteamiento que tiene. Vamos. Aquí vamos. Bueno, ahí estamos viendo cómo sufre. Fíjate cómo ha salido despedida, cómo salen despedidas los Sí. guijarros ahí, ¿eh? Es que es un obstáculo más difícil de lo que parece. Y un Tucson enfrentándose a Sí, eso... fíjate tiene la mérito. rueda y al final el sufrimiento para el neumático, para el diferencial, para la transmisión. Es un sufrimiento bastante importante. Insistimos, la altura libre del Tucson es muy pequeña. Y aquí está la clave, ¿eh? Yo creo que aquí está la clave porque fíjate la diferencia entre neumáticos Sí, y cómo avanza sin inmutarse el clase G. totalmente. Este Pero la que- Raptor no pierde tampoco en ningún momento adherencia.
El clase G va con triple bloqueo y la Raptor no. Yo creo que está bastante claro. Está bastante claro que hay prácticamente un empate. Vamos a conectar ya con el circuito. Sí, a ver qué opina David, a ver qué opina. Elena, se empiezan a desmarcar los dos colosos, ¿verdad? Así es, Juanma. Primera prueba y primeras diferencias que ya estamos empezando a ver desde aquí fuera, tal y como nos había adelantado David. ¿No es así, David? ¿Cómo lo has visto desde dentro? Así es, tal como estaba previsto, el Tucson ha sufrido por altura y ha sufrido por tracción, más incluso de lo que yo me imaginaba. Es un coche muy bajito. Y para los otros dos coches, de momento, daría un empate técnico, porque es que esto no es un obstáculo para esos dos coches, esto es un caminito. Así que, de momento, hasta ahí. Bueno, pues vamos a ver si en el siguiente obstáculo empiezan a marcar las diferencias. Bueno, estamos todos de acuerdo, Sí. es todo bastante evidente. Esta fase de grupos es lo que tiene, al final, pues como comentábamos en la fase de grupos número 1, al final los obstáculos pues son un poco adaptados también al coche menos capaz, si Claro, no, no podría competir. Aquí hay que marcar las diferencias entre lo que es un sub y un verdadero 4x4. Al final, aquí el límite está claro que lo pone, en este caso, el Hyundai Tucson. Pero ojo, yo sigo insistiendo que llegar ha llegado, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque para mí es muy loable lo que hace un sub de este tipo, tan urbano, que es incluso más urbano que el Tarraco, que ya en su momento demostró ser capaz de llegar lejos. Yo estoy seguro, David, que ni siquiera la gente de Hyundai ha puesto a su vehículo en estos aprietos. Estoy Nah. totalmente convencido, ¿eh? Al final, por la configuración, por el nivel de acabado, neumático, pues ahí es donde se queda el Hyundai Tucson. Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que ha llegado. Y Qué imagen más bonita. Y ya está David Artés, ya aprovechando un poco ahí el filo de ese obstáculo para siempre. divertirse. Vamos a presentar el siguiente obstáculo. Los dubis suaves son fáciles para un verdadero 4x4, pero muy profundos para un sub de asfalto. El punto más crítico está a mitad de camino, donde los coches pueden perder tracción y rozar abajo. David, tenemos a David García Artés, que se quiere tropezar, parece, ¿no? Antes de Yo creo que no se empezar. fía, yo creo que no se Se fía. fía, dice, uy. 17 centímetros de altura libre, ángulos delantero y justitos, trasero que muy no justitos. están declarados, yo creo, directamente. Sí, vaya. De hecho, lo hemos buscado y no lo hemos encontrado por los oficiales. David está un poco ahí. A ver qué pasa. Vamos allá con los dubis. Y en este caso el problema que tenemos es un problema de cotas. Este coche es muy bajito, 17 centímetros. Por la pinta que me tiene, Venga, hay que Va a estar dar. muy Se le atentos. nota en la cara que Así no que está entra muy la cámara convencido. Está nervioso. Es que fíjate. para no romper Bueno, nada. eso es muy importante y siempre lo decimos, que estas pruebas las hacemos siempre buscando el límite del vehículo, pero Repito. sin buscar que se rompa nada en el coche, porque al final son coches cedidos Efectivamente. por la marca. Estoy rozando toda la barriga Estamos con la rozando hierba. Con la hierba de momento tampoco es tan grave. Amortigua. Desde casa tenéis Pero que puedo estar continuar. atentos. Es hierba lo que suena, no es En roca. primer lugar, a si las ruedas deslizan y en segundo lugar, si Voy a caer al toca siguiente en agujero. algún punto del Otro obstáculo. posible empanzamiento. Está tocando claramente, Uf, está rozando muchísimo. uf. A ver, David, porque si echa para atrás... No. Sigue sonando a hierba. Me voy a arriesgar a Al final seguir. Va a segar toda la prueba, todos los dubis los va a secar. Creo que no estoy rompiendo nada, Se estoy lo está rozando hierba limpiando solo con la a barriga. Raptor. Por cortesía. Y ojo que llegamos al punto crítico. Vale. Uy, ahora ya estoy rozando tierra. Aún así, Muy levemente. Está avanzando, ¿eh? Clavero Voy a está seguir. perdiendo muy poquita tracción, ¿eh? Solo hemos visto la rueda delantera derecha ahora mismo, muy poquito. Vamos justísimos de altura. Oye, pues tampoco tan mal, ¿eh? Aún así, fíjate cómo avanza despacio. Sí, avanza muy despacito, Con mucho cuidado. pero se nota que el coche... Por el oído tengo que saber si voy a romper algo o no antes de romperlo. A ver qué ocurre. Vale, estoy subiendo con las ruedas. No puede dejar que las propias inercias de la carrocería claro, golpeen el obstáculo, por eso frena. Rozamientos, pero siempre es con tierra blanda y con hierba. Nada que pueda romper el coche. yo creo que aquí está beneficiando también la rigidez del propio coche, que al final permite que ese movimiento sea muy leve, que no tenga esa Bien. caída de rueda ni ese Sigo. movimiento brusco de la carrocería. Ojo, ¿Sale? ojo esa. Estos son más fáciles. No trabajar el control de Elena tracción. muy atenta también, ¿eh? Porque Sí, Elena... Elena tampoco se lo creía, ¿eh? Estaba ahí... Está ahí un poquito que no dice esto que pasa aquí. Y aquí no voy a poder salir por culpa del ángulo de ataque. Acaba de decir que cree que no va a salir. Así que voy a hacer una pequeña trampa. Efectivamente. Va a salir por un lateral. Voy a intentar Esto ya hay que salir en tenerlo, diagonal. esto ya hay que apuntarlo. Esto hay que apuntarlo. Pero No muy bien confía. el control de tracción y muy bien Sí. la tracción 4x4 del Tucson.
La transmisión ya me da Otra señal de vez. temperatura. Otra vez. Esto voy a apuntarlo yo, que esto me interesa, Yo Viterero. creo que bastante Sí, pequeño. sí, sí. Ha saltado 2 veces y todavía queda... Le está costando llegar a la Obstáculo meta. Ojo lo que está diciendo, ¿eh? Parece que le está limitando el avance. Buf. Y cruzamos la meta con alarmas de alta temperatura en la transmisión. Otra vez, igual que antes. Rozando en todas partes. O sea, llegar llega, pero sufriendo muchísimo. A ver, las reglas son bastante claras, diría. Esto todo está ocurriendo en directo y al final pues lo que ocurre es lo que hay. Si tiene problemas el vehículo, pues los tiene. Es como si estuviese lesionado. Y de momento tampoco es que le esté limitando a la hora de llegar a la meta, pero entiendo que también para el piloto, para David, tiene que ser un problema esto de estar asustado, ¿no? Claro, al Decir, final, por "Hostia, ejemplo, hay el algo coche". clave en este tipo de pruebas, que es que, digamos, la facilidad, el control que te da el vehículo. Y cuando un coche empieza a darte alarmas y avisos y esa falta de control, Sí, penaliza mucho la experiencia. Aún así, bueno, David ya está en Vamos la ahora Raptor. con uno de mis favoritos del Mundial, ¿eh? Yo Bueno, ya lo digo de la primera Raptor. mano. Si es que porque tú sabes la Raptor mucho, es David. mucha Raptor. Tú sabes mucho, hombre, claro, no te estás poniendo de favorito a cualquier otro, ¿eh? Claro. Fíjate como aquí ya David ya se sienta de otra manera en el coche. Ya tiene otra cara, ¿eh? Ya tiene otra cara. Vamos allá con los dubis A ver. sencillos con la Ranger Raptor. Este vehículo lleva las ruedas más grandes del mundial, 33 pulgadas de diámetro. La tele que me compré yo Y por creo que primera con vez eso tenía 33 pulgadas. lo he dicho todo. Vamos a ver. Es que... Aquí vamos a empezar a ver otro problema de la Ranger Raptor y es la enorme batalla que tiene. Voy en reductora, llevo el diferencial trasero bloqueado y voy en modo rocas. Pero bueno, todo eso es casi irrelevante en este obstáculo. Yo te digo una cosa, David, porque las reglas son bastante claras y la primera de ellas es pasar sin inercia. Pero te digo yo que la Raptor, por estos dubis, puede ir a 100 por hora. Bueno, ojo lo que acabo de decir. O sea, aquí podríamos hacer una repetición con todos y esa prueba nos daría como claro ganador la Seguro. Ranger Raptor por la suspensión firmada por Fox Racing, que te Efectivamente. permite literalmente volar por cualquier obstáculo. Sí, sí. como Y si además, fueras aquí perfectamente, campamento. estos son dubis... Bueno, tampoco estamos atendiendo demasiado a Sí, lo que al está final. ocurriendo, porque es que, de verdad, este vehículo... Fíjate la cara de David, que está ahí como, bueno, estoy aquí, Sí, voy a sí. hacer la compra, voy a Mira, recoger se menea un paquete. poquito ahí, pero bueno. Pero nada. Bueno, fijaos en el punto, acabas de verlo, Clavero. En Y el punto donde el cruzó la Tucson ha meta. tenido que salir por la derecha, Sí. la Raptor ha hecho y ya está. Como si fuera un pequeño conjunto Bueno, de baches. es que es un pequeño conjunto de baches para la Básicamente. Ranger Yo Raptor. creo que está muy bien definido por David, absoluta pasmosidad con la que avanza la Ranger Raptor. Sigo teniendo ahí mis dudas con la batalla, yo creo que conforme avancemos en las pruebas veremos que eso va a limitar mucho la Ranger Raptor, pero impresionante el avance que tiene este coche. Turno del clase G ahora, y el clase G, pues bueno, de momento va a ser difícil que marque diferencias con la Ranger Raptor porque la Raptor lo ha hecho tan bien que al final, pues que no sabemos muy bien cómo se puede hacer mejor, ¿no? Bueno, ahí está el clase G para demostrarlo, yo tengo ganas de verlo, a ver qué nos dice David Artés de ese avance y sobre todo del Quizás- triple bloqueo diferencial que siempre es un plus. Y por lo Quizás menos debería demostrarse. lo que podría hacer David Artés es prepararse un café y tomárselo y ver cuál derrama menos. Sería una prueba interesante. Si va a ser un clase G de café, nada, tienes que ir con una copita de champán y un poquito de caviar. Y algo. Bueno, aprovechando que no estamos en circulación abierta, sí que se podría hacer, ¿no? Vamos a ver lo que consigue hacer el Pero Mercedes. fíjate cómo ya tiene activado el triple bloqueo, que apenas puede girar el coche porque Efectivamente. le impide avanzar fácilmente. Hay que tener en cuenta que esto no sería lo correcto, ¿vale? Pero es para asegurarnos que el triple bloqueo está activado. Vamos allá con los dubis Mercedes clase G, triple bloqueo de diferenciales activado, cosa totalmente innecesaria, O sea, vamos a ver. pero según las reglas del concurso del programa, vamos con todo. Siempre con todo, aunque sobre. Esa puntualización de David es interesante porque este habrá caso, gente que triple pueda pensar, oye, ¿por qué activas el triple bloqueo? Son enormes, Oye, pues porque son las reglas así, ya está. Lo único que hemos eliminado en este mundial son los sistemas No electrónicos de avance autónomo, que es importante Pero porque vamos aquí a ver cómo resuelve. queremos darles el protagonismo al conductor y bueno, que conduzcamos directamente el coche con lo mejor que tiene, pero no que vaya por sí solo. Fíjate
Fíjate cómo avanza. Por cotas ningún problema, por tracción por supuesto ningún problema. Y un punto interesante del clase G es que su eje delantero no es un eje rígido. Es decir, ya en esta generación perdió eso para ganar confort y Claro, es maniobrabilidad. que quien paga 120.000 euros por este Acaba de destacar coche, el silencio le metes un eje rígido delante y te dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? Es un coche mucho más silencioso. Otro punto que los interesante, el otros dos. silencio, es decir, el confort con el que avanza, además de la facilidad. Y es que fíjate que la carrocería apenas se inmuta, cómo trabaja también. Me recuerda un poco al Wrangler, quizá el Wrangler lo hacía algo mejor. Articula mejor el Wrangler Sí. por el tema de las estabilizadoras desconectables, por su propia... Pero vaya. sus Yo propias creo que la proporciones. diferencia va a estar en sutilezas, en detalles. Hay que ver las repeticiones, David, Sí, porque vamos a yo verla. ahora mismo no soy capaz de afirmar quién No, yo tampoco. está de primero y quién de segundo. creo Obviamente que es- el Tucson de tercero, pero Sí, sí, está ahí, es algo muy subjetivo, pero nada, matices que yo creo que... Vamos a ver las repeticiones y vamos a ver claramente cómo el control de tracción actúa, si hay pérdida de rueda, si roza algo mínimamente. vamos a ver el turno del Tucson. Ya tenemos Empezamos con el repeticiones en Tucson. pantalla. Pero fijaros cómo ahí trabaja muy bien el control de tracción. Sí. Es verdad que deja lanzar mucho la rueda. 2-3 vueltas, tampoco mucho más. Y ahí ya pues se frena y entrega para la otra rueda. Es una pena porque al final se ve que por tracción, excepto Sí, porque sí. se sobrecalienta obviamente, pero parece que el control de tracción sí está bien puesto a punto. Bueno, no sabemos si este sobrecalentamiento del Tucson es algo puntual, seguramente sí, o es Aquí, algo... aquí está la clave, vamos a ver la diferencia. Quizás yo veo a David pasando con menos miedo con la Raptor, ¿eh? A ver, Porque al final te da, es que llevas... te da una seguridad esa suspensión, esa dureza, ¿no? Esas protecciones también que tienen los bajos, que al final... o sea, este coche está- vamos a conectar con circuito, que David lo Vamos, tiene claro. vamos a escuchar. Elena, parece que el Tucson se ha quedado un poquito atascado. Juanma, es que aquí en Ocaña perdón, nos ha saltado un poco la sorpresa, porque contra todo pronóstico, el Hyundai Tucson ha superado todos los dubis, sufriendo un poquito, pero oye, ha llegado al final, ¿verdad, David? Así es, el Hyundai Tucson tenía serias dudas de que pudiese llegar al final, ha rozado en muchos puntos, ha sufrido, Se ha escuchado. incluso en la transmisión, se ha escuchado desde fuera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso en la transmisión ha sufrido al final por esas acciones que tuvo el control de tracción, pero bueno, ha llegado al final por los pelos y yo creo que bien, dentro de lo que es un sub de carretera muy bajito. Y de los otros dos, poco puedo decir. De momento un empate técnico, un paseo por el campo y poco más. Bueno, pues vamos a ver si podemos conseguir desempatar al Mercedes y a la Raptor. Bueno, empate absoluto, muy difícil desempatar con estas pruebas tan sencillas. Sí, por ahora no. Falta la pendiente anti-sub y me temo que tampoco, bueno, no lo sé, no sé qué va a pasar. Tengo serias dudas de qué va a pasar ahora con el Hyundai Tucson, porque viendo cómo está sufriendo en el camino roto en los dubis, ahora meterle una pendiente del 50%, con cruce de puentes, con mucha temperatura exterior. Más No- que, David, más que lo que podría pasar entre la Raptor y el Clase G, a mí lo que me interesa es qué ocurre con el Tucson para compararlo también Claro. un poco con el Terraco. Porque Sí, sí, yo el creo que ahí Terraco también subió, está la ¿eh? clave. Sí. Pero bueno, también tengo ganas de ver si realmente hay una forma objetiva, además con las reglas que las tenemos muy claras en este Mundial, de ver si podemos encontrar una diferencia realmente objetiva Sí. y fácil de encontrar de... Si en esta fase de grupos hay una prueba que puede arrojar algo de luz respecto a esta diferencia, es esta. Así que vamos a presentarla. Ya están listos, vamos a ello. La pendiente anti-sub es la estrella de la fase de grupos. Tiene un 50% de inclinación media y el punto crítico se produce cuando las ruedas tienen que pasar por el gran agujero que está arriba a la derecha y el contacto con el suelo se queda prácticamente en dos ruedas. Bueno, toquemos La hora de la madera, ¿no? verdad, ¿eh? La hora de la verdad, toquemos madera. Toquemos madera. A ver qué pasa. A ver la cara de David Arte, yo quiero verla aquí, a ver qué cara pone, nada más subirse. Sí. Vamos allá con el Tucson con la pendiente anti-sub. Visto lo visto hasta hoy, es casi imposible que este coche suba por aquí, porque se calienta muchísimo la transmisión, desconozco la razón, pero lo vamos a intentar. En cuanto llegue la pendiente más fuerte, yo voy a pisar a fondo y dejaré que la electrónica lo gobierne todo. Y a ver si sube, se queda, se calienta o lo que pasa. Yo digo que sube, venga, yo Vamos me allá. lo voy a jugar, yo digo que sube. No te voy a decir yo lo que creo que puede pasar, ¿eh? Sin inercia, como siempre. Por ahora bien.
Vale, empieza a Gas tener a problemas, fondo. igual que el Tarraco de momento. Sí, es un sub y aquí al final... Este coche no lucha. Este coche no lucha. Estoy gas a fondo, gas a fondo, gas a fondo. De momento no parece que haya saltado el aviso de calentamiento de Lo voy a transmisión. intentar otra vez. Gas a fondo. A ver, ahora sí que está luchando un poco. El que está sufriendo es David, claramente. No. Va, bueno. Alta temperatura de transmisión, pero no noto que el coche pelee. Así que lo dejamos aquí antes de quemar nada. Pues... David Voy para acaba atrás. de abandonar con el Hyundai Tucson, más que porque él haya querido abandonar, ha sido yo creo que por proteger también la mecánica del vehículo, que no queremos romperlo. Ha quedado claro pues que no puede subir y por eso va a marcha atrás. Yo la verdad que no me lo esperaba. O sea, hemos visto que ha tenido problemas en los anteriores obstáculos, pero tenía cierta esperanza en de que, bueno, al final trabajando un poco y sufriendo como ha hecho en el resto, fuese capaz. ¿Se ha quedado? Pues nada, aquí claramente ya se demuestra que un sub como el Tarraco, con un planteamiento bastante similar, sí es capaz de subir, pero en este caso el Hyundai Tucson, pues ya lo habéis visto, imposible. Ahora es el turno de la Ford Ranger Raptor. Yo creo que tampoco va a tener ningún problema, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero quizás pueda perder un poquito de tracción, un poquito, para poder establecer alguna diferencia con respecto al Mercedes Clase G, que es que parece pues, tan imbatible como la propia Raptor. Es que está la cosa muy compleja para Está poder aquí la cosa determinar muy, nada. pero que muy, muy apretada. A ver qué hace David. ¿Qué nos cuenta? A ver. Vamos allá con la pendiente anti-sub, con la Ranger Raptor. Modo rocas, bloqueo trasero, Esta vista siempre me encanta, con el dron. reductora, es decir, voy otra vez con todo, sin inercia, y vamos a ver lo que hace. Pero qué bonita es la vista, qué bonita es la Ranger Raptor. Es muy bonita y el color a mí me parece precioso. ¿Tú crees que David está pensando en pegar un acelerón y salir disparado? Buah, yo lo haría, salir volando. Sí, que le den por saco a las reglas. No, David se porta muy bien. Vamos a ver. Mira, velocidad ultra lenta, reductora obviamente, como bien ha dicho David. La verdad es que el control que transmite la Ranger, fíjate, qué avance. Se está pasando de poca inercia. Es que yo está creo... yendo ultra mega lento. Sí, es un... Esto no está a cámara lenta, sino que es real. No, está a esto es velocidad real, esto es real. Esto no está a cámara lenta, esto es cámara... O sea, esto es real. Pues nada, Y cruza la poco más. meta. Pues nada, sencillo. un poco más y se duerme, ¿no? Mientras sube. Podría haberlo hecho perfectamente y habría tenido el mismo resultado. David. Yo pensaba realmente que aquí iba a sufrir un poquito más la Raptor, fíjate lo que te digo, por el peso que tiene, porque es el Clase G es más pesado, pero yo pensaba que aquí realmente iba a sufrir más. Sí. Y bueno, al final es un coche, que es una camioneta, es un chasis bastante robusto. ¿Una bastante camioneta lo has rígido. llamado? Sí. La camioneta. Y bueno, pero bueno, al final, oye, ha subido sin problema ninguno. Y a mí, mi sorpresa, pensaba que iba a sufrir más. Yo sí que me esperaba que iba a subir tal como lo ha hecho. Es un vehículo muy capaz, con unas aptitudes que prácticamente son imbatibles. De hecho, yo creo que llegará lejos en este Mundial, veremos a ver. Y sin embargo, ahora el Mercedes Clase G, el problema está en el Mercedes Clase G. Es decir, Sí. si lo hace mejor, ¿en qué puede hacerlo mejor en esta fase de grupos? Visto lo visto, yo creo que está muy, muy difícil que el Clase G lo haga mejor. Vamos a verlo, a ver, David, cómo... Ujú. Parece que está configurándolo todo, que ya lo tiene todo bastante... Sí, David suele acostumbrar a contarnos qué parámetros lleva. Voy con los tres diferenciales bloqueados y vamos a ver lo que pasa con el Mercedes. Sin inercia, Estamos igual, de forma Avanzamos ultra muy lenta. despacio, muy despacio. Fíjate, me parece que se está parando. Y cómo se adapta como eso, como una oruga Efectivamente. al terreno. Los que estéis viendo ahora mismo estas imágenes podréis pensar que esta pendiente no tiene ningún tipo de dificultad. cero patinamiento, cero sufrimiento Lo Y que pasa vuelvo a es que insistir estos- aquí, y creo que es una puntualización importante, y cruzamos que la lleva línea. neumático de asfalto. Es decir, no es un neumático 100% asfalto, pero es un neumático de asfalto. Sí, sí. Que esto en un terreno como está hoy Ocaña y como está todo hoy, ojo, es Ojo, una dificultad sí, añadida. tiene mucho mérito.
Y es momento de ver las repeticiones porque, Sí, aunque parece bastante claro lo que ha ocurrido, hay que verlas. David también tiene que verlas. Desde dentro es una cosa, desde fuera es otra. Y hay que decidir. Está muy ajustado, ¿eh? Aquí vamos al Hyundai, bueno, el Hyundai Tucson aquí. Lo intenta al principio, luego ya se sobrecalienta la transmisión y dice hasta aquí me quedo. Es que no ha llegado ni siquiera al primer cruce de puentes real, es decir, se ha quedado en el primer socavón. Bueno, al final, en cuanto una de las ruedas pierde adherencia, si no consigue sacarlo, Y ahí aquí se se queda. queda, aquí se queda. Sí, sí, sí. Aún así, tengo sentimientos encontrados. Yo recuerdo haber probado el Tucson en otras ocasiones y lo recordaba más capaz. Sí, puede ser un poco una combinación de factores, temperatura exterior, el firme, el estado de la propia unidad. Sí, es que es una pena. Y aquí tenemos la clave, Este plano es muy interesante para poder comparar a la izquierda la perfección, a la derecha la perfección. No hay diferencia. Parece que estamos viendo un reflejo Esto en un ¿Con cuál te espejo. quedas? ¿Con papá o con mamá? ¿No? Esto... Sí, sí, sí. De momento, bueno, se permite parar ahí con la rueda trasera derecha. David está viendo las repeticiones y ya lo tiene claro. Va a llamar a Elena. Elena, el Tucson se ha rendido en la cuesta y entre los colosos no hay diferencias, ¿verdad? Juanma, hoy hemos tenido ración doble de drama, porque el Hyundai Tucson no ha subido por la cuesta anti-sub, que ha hecho justicia a su nombre, y porque vamos a ver qué pasa con la Ford Ranger y con el Mercedes Clase G. Así que, David, vamos por partes. Primero, ¿qué ha pasado con el Hyundai Tucson? En mi opinión, el Hyundai Tucson, la unidad que nos ha dejado hoy Hyundai del Tucson, no estaba en perfectas condiciones. Se ha calentado enseguida, ha luchado muy poco y nosotros sabemos, por pruebas anteriores que hemos hecho de ese mismo vehículo, que tiene una capacidad muy buena de tracción. La unidad que nos ha dejado hoy Hyundai, en mi opinión, no estaba en perfectas condiciones, pero el Mundial es el Mundial y ha quedado eliminado. ¿Y qué pasa con la Ford Ranger y el Mercedes Clase G? Porque te hemos visto revisando las imágenes, me parece que no lo has tenido nada fácil. No es que no lo haya tenido nada fácil, es que lo he tenido imposible. He revisado todas las ruedas, todas las repeticiones que estaban a mi alcance y realmente estas pruebas eran demasiado fáciles para estos dos colosos, que eran como dos cabezas de serie al final, que hemos juntado en el mismo grupo porque era así el Mundial. Y sobre el terreno soy incapaz de decir quién lo ha hecho mejor, porque ni una sola rueda, ni una sola décima de segundo ha llegado ni siquiera a simular un mínimo patinamiento. No han rozado, es decir, no hay un criterio objetivo de desempate dentro de lo que es la prueba del circuito. Así que nos tenemos que ir al último criterio de desempate de nuestras normas, que es el criterio puramente técnico, y en este momento le tengo que pasar la palabra al estudio, que expliquen el criterio técnico y ellos decidirán quién gana y quién pierde entre estos dos. Juanma, ha llegado vuestro turno. Recogemos la pelota de David, pero no sin antes mi titular, Elena. Ya sabes, me gustaría que David resumiera en una frase cómo ha sido la fase de grupos de hoy. David, desde el estudio, antes de definir ese criterio técnico, me piden que, como siempre, elijas una frase para definir esta fase de grupos. Pues en una frase, el Hyundai nos ha prestado una unidad fallida y los otros dos son dos auténticos colosos del 4x4. Ahí lo tenéis. David Clavero, nos pasa la pelota David, hay que explicar las normas. Cuando existe un desempate, ocurre lo siguiente. David, en este caso, ha recurrido al último de nuestros criterios de desempate, el desempate técnico. En Diarimotor tenemos una serie de parámetros que están puntuados en función de la importancia que tengan para desempeñar actividades off-road. Si nos fijamos en primer lugar en las puntuaciones de la Raptor, vemos que en un máximo de 100 puntos, la Ford puntúa 92,4 puntos. Sin embargo, si nos fijamos en la puntuación del Clase G, vemos que supera a la Raptor con 94,1 puntos. La diferencia básicamente radica en unos mejores ángulos y 3 diferenciales bloqueables a favor del G. Por ello, la clasificación quedaría así. David, en tercer lugar... Pues hombre, en tercer lugar claramente el Hyundai Tucson, porque bueno, todos habéis visto lo que ha pasado hoy. En segundo lugar estaría la Ford Ranger Raptor y en primer lugar... el Mercedes Clase G.
Y hasta aquí esta fase de grupos donde hemos podido sacar algunas conclusiones. La primera es que el Tucson ha demostrado mucho valor, pero hoy parece que estaba con molestias. Lo hemos probado en otras ocasiones y demostró ser más capaz de lo que ha podido hacer hoy. Con todo, estaba en este mundial por derecho propio y se puede ir con la cabeza bien alta. La segunda conclusión que podemos sacar es que debemos compadecernos de los rivales que se vayan a cruzar, tanto con el Mercedes Clase G como con la Ford Ranger Raptor. Yo estaría temblando ya. Hombre, yo creo que aquí tenemos dos claros cabezas de serie, así que ojito al mundial que se viene. Nos vemos en la siguiente fase.